El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Desde Salgalú Televisión y sus aliados queremos proponer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les habla Carlos Anderson. Bienvenidos a este conversatorio de los viernes, hoy día, para hablar, en conversatorio por supuesto del Instituto del Futuro, para hablar esta vez sobre un estudio que acabamos de publicar llamado El aletazo del murciélago, un estudio Delphi sobre el impacto del COVID-19 en el Perú. Para poder, digamos, navegar por el estudio, hemos invitado a tres personas muy amigas nuestras, la verdad. Uno de ellos, parte del trabajo de investigación, Iván Mesarina, director ejecutivo de Brand Mind Investigación. Y también tenemos para comentar el estudio y hablar un poco sobre los temas que se derivan de ellos a Daniel Salas, que es un catedrático de la Universidad, de Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también a Freddy Vargas, profesor investigador del Centro de Prospectiva de la Universidad del Externado de Colombia. Pero antes de ello quisiera darle paso yo a Jennifer Gómez de la Fundación Frederick Naumann para que nos dé la bienvenida y se refiera un poco también al estudio que ha sido posible solamente con el auspicio justamente de la Fundación. Muchas gracias. Jennifer. Bueno, como todas las semanas, acá acompañando a nuestro socio Instituto del Futuro, estamos encantados de hacerlo y estamos muy contentos de participar en este tipo de espacios, ¿no? Que fomentan la participación, el intercambio de ideas, de la mano de panelistas muy destacados como los que tenemos el día de hoy. Para hablar un poquito de la fundación, para los que no nos conocen, somos una de las 6 fundaciones políticas de Alemania y se encuentra afiliada al Partido Liberal Alemán. La Fundación Friedrich Naumann tiene en Lima la oficina de los países andinos, porque no solamente trabajamos para Perú, sino también para Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela. Nuestra institución está enfocada básicamente en actividades de economía social de mercado, Estado de Derecho, Smart Cities, digitalización y educación de calidad. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como FNF Países Andinos, para que siempre estén atentos a todos los eventos que hacemos y también tenemos algunos cursos muy buenos para jóvenes. Bueno, muchas gracias. Y le doy el paso a Carlos. Gracias, Jennifer. Y nuevamente gracias a la Fundación por auspiciar este estudio. Ahora, hemos dicho, he señalado que el título del estudio es El aletazo del murciélago, que es una forma un poco, digamos, espero simpática, inteligente, de referirme a algo que dominó durante mucho tiempo, digamos, parte de las teorías acerca del caos, de cómo una situación que empieza aparentemente de la nada en un lugar termina teniendo un impacto mundial. Por supuesto que ahí de lo que se trataba era del aleteo de un murciélago, perdón, de una mariposa. Aquí hemos cambiado un poco los términos porque se sospecha, no se sabe con certeza, pero se sospecha fuertemente que el murciélago tuvo algo que ver en el origen de la crisis de COVID-19. Pero le hemos llamado un estudio Delphi. Y yo quería preguntarle pedirle a Iván Mesarina, antes que nada, que nos explique qué cosa es un estudio Delphi para beneficio de todos los que nos escuchan y nos ven en este instante. Iván. Buenas tardes a todos. Ante todo, gracias por la oportunidad. Básicamente, un estudio Delphi es una metodología que, siendo de alguna manera cualitativa, es decir, exploratoria, utiliza unos protocolos, digamos, de ida y vuelta con los entrevistados para tratar de generar convergencia
normalmente sobre la estimación de precios, tasas de interés, tipos de cambio, predicciones numéricas, pero a veces, como es en este caso, lo hemos utilizado para tratar de estimar probabilidades de ocurrencia de distintos eventos que finalmente nos pintan caminos posibles de venir a partir del efecto del COVID, tanto en la vida normalmente aquí en el Perú, la educación universitaria, escolar, la salud pública, la política, la economía, las finanzas del Estado, la forma en que nos vinculamos, la forma en que trabajamos, y naturalmente temas que tienen que ver con ciencia. Claro. Entonces lo que hemos hecho en este caso ha sido entrevistar a en realidad 13 personas, expertos de distintos campos. Hemos tenido economistas muy destacados, exministros de Economía, exdirectores de Ministerio de Economía, analistas. En ciencia hemos tenido epidemiólogos, científicos vinculados a la actividad científica en el sector privado, analistas políticos, analistas de temas de seguridad internacional, expertos en comercialización y marketing muy destacados en nuestro medio, y ellos nos han ayudado a construir esta narrativa de lo que podría ser la situación del Perú en los siguientes 3 a 5 años. Claro, de alguna forma lo voy a poner así bien sencillo. Antiguamente, cuando las personas querían adivinar o entender qué es lo que traía el futuro, ¿no? Iban al oráculo de Delfos, ¿no? Y ahí le preguntaban, ¿qué va a pasar? ¿No? Nosotros quisimos preguntarle al oráculo de Delfos qué va a pasar con el Perú en los próximos 12, 24, 36 meses. Y claro, no nos hemos ido hasta Delfos para preguntarle al oráculo, así que por eso fuimos donde Iván Mesarina y su firma, Branded Mind, ¿no? Es que es gracioso el número porque significa más o menos marca en la mente, ¿no? Para que hiciera la parte técnica, digamos, del estudio, ¿no? Y asegurarnos de que todos los protocolos y todas las metodologías estuvieran en su lugar. Y la idea ha sido justamente tratar de ver qué es lo que piensan todos estos expertos de manera así en conjunto acerca de qué podemos esperar en materia económica, qué podemos esperar en el tema del desarrollo del COVID-19, cuál va a ser el efecto sobre las finanzas públicas, cuál será el efecto sobre la salud, sobre la vida en general de los peruanos. Así que quiero pedirle a Daniel Salas si nos puede dar sus primeras impresiones del estudio. ¿Qué te ha parecido a ti, Daniel? No vale decir que no te gustó, ¿ah? Muy bien. Bueno, lo primero que encontré, digamos, que me agrada del estudio, y puede parecer una banalidad, pero no lo es, ¿ah? Es el estilo, la belleza con que está escrito, y especial los prólogos. El prólogo de Carlos Anderson es particularmente brillante, estilísticamente, no solamente en cuanto a ideas, sino de verdad en cuanto a estilo. ¿Por qué saco esto? Porque uno dice, bueno, esto es secundario, ¿no? Esto es como hablar digamos, de que uno se ha puesto una camisa y una corbata correcta. No. Yo creo que hay un problema que digamos, que hay que tomar en cuenta, que es la dificultad que tenemos los peruanos y que es una tendencia mundial en realidad, en cuanto a la capacidad retórica y la elocuencia, que nos obligan a pensar de manera recta, de manera, además, propiamente de lo que Habermas llama acción comunicativa. Es decir, escribir y hablar de manera que podamos comunicarnos, o sea, que tengamos una disposición caritativa, se dice en términos filosóficos, ¿no?, de comunicarnos con el otro. Y uno se encuentra en los periódicos, en los noticieros, analistas, economistas, expertos, ¿no es cierto?, tuiteros, influencers, hablando sobre el futuro, haciendo pronósticos, prediciendo escenarios, y analiza, digamos, lo que lee, analiza lo que están diciendo, y en realidad son discursos bastante vacíos, ¿no? Discursos
que ni siquiera tienen una capacidad de claridad y elocuencia. Yo creo que hay que rescatar la elocuencia y hay que rescatar la retórica como una vía de comunicación y con el llamado principio de caridad, de comprendernos mutuamente. Y eso no es lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? No estamos aplicando el principio de caridad, que es un principio retórico fundamental, es decir, de tener la mejor idea, digamos, tener el mejor concepto de aquel que piensa distinto de mí. O sea, presuponer que el otro, el que piensa distinto de mí, también busca el bien y busca la verdad. Y creo que esta falta de diálogo es uno de los obstáculos más importantes para poder obtener, digamos, un programa ejecutable en el futuro. El libro me pareció brillante, de principio a fin. Hay una omisión que le comenté a Carlos, pero que la podemos discutir en otro momento. No, dila, me parece importante que la diga. ¿Perdón? No, dila, la omisión. Sí. Hay una omisión que yo dije, Callego, falta algo, ¿no? Porque cuando llegue la vacuna, vamos a necesitar una cadena de frío. He consultado con algunos expertos, médicos de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, y me han dicho, bueno, la vacuna no es el problema, ¿no? O sea, el personal para inyectar la vacuna no es el problema va a ser la cadena de frío, dependiendo además de qué tipo de vacuna estamos usando, porque hay una vacuna que requiere más frío que otra. Y en ese momento, para esa parte, las Fuerzas Armadas van a tener que actuar. Entonces tenemos que saber, digamos, creo que en el análisis habría que incluir cuántos avionetas en realidad, helicópteros, ¿no es cierto?, camiones, o sea, toda la parte logística. La logística de acceso a las zonas críticas, ¿no es cierto? Sí. Y no sé si se sabe eso, no sé si ese número existe. Una vez escuché que nadie sabía en realidad cuántas avionetas tiene el Perú, porque la Fuerza Aérea tiene unas cuantas, la Marina tiene otras, el Ejército tiene otras, ¿no es cierto? Y que no había una claridad de cómo funcionaría una logística unificada de todas las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, Daniel, efectivamente... No hay otra manera, digamos. Sí. Lo interesante, muchas gracias por los comentarios, y quiero desde ya, y lo voy a repetir a lo largo de este conversatorio, este programa, ¿no? El estudio es de libre acceso, lo pueden descargar visitando la página, la página web del instituto, que es www.idf.pe, o también entrando a través del Facebook, la página del Instituto del Futuro, ¿no? Y ahí van a poder descargarlo. Ese es un esfuerzo que hemos hecho, la verdad, entre el instituto, como digo, con el auspicio de la Fundación Frederick Naumann, por poner efectivamente conocimiento de calidad, ideas de calidad escritas, y creo que Daniel lo ha señalado muy bien, en un estilo que sea fácilmente asequible para la mayoría de la población. Porque uno de los problemas que tenemos en general es que quienes saben, no saben explicar lo que saben, y por lo tanto el conocimiento no se traslada. Y nosotros hemos puesto mucho énfasis en realidad en tratar de comunicar bien las buenas ideas que se generan, que se presentan en el estudio, ¿no? Freddy Vargas, ¿tú cómo aprecias el estudio y qué le dirías tú a nuestros oyentes, televidentes, seguidores del instituto y de este programa aquí en UCI, un canal inteligente, acerca del estudio? ¿Por qué deberían leerlo? Bueno, primero, muchas gracias, Carlos, por la invitación, y un saludo a nuestros amigos panelistas y a todos los que nos están viendo. Pues lo primero, permíteme, por favor, felicitar al Instituto del Futuro, a la Fundación y demás, porque este trabajo que se ha hecho no es muy común, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica en general. Es un estudio muy interesante porque lo primero que tenemos que entender es que este estudio no es de proyecciones lineales. Exacto. Sino que ha sido un análisis sistémico
tratando de entender cuál es la realidad actual de múltiples variables en el Perú y tratando de ver cómo es que se correlacionan entre ellas para poder determinar algunos escenarios posibles de futuro. Si bien usan mucho la base conceptual del trend analysis, del análisis de tendencias, tienen algo más, tienen algo muy interesante, que es que en los casos en que se analiza escenarios posibles o rupturas posibles, tratan de preguntarse ¿y qué hacemos si es que pasa esto? Eso per se ya le da un valor agregado muy fuerte al documento. A mí me gustó mucho. Resalto unas cuantas cosas nada más que me gustaron. Me gustó mucho el análisis que hacen respecto al posible shock COVID de la máquina económica que plantean ahí en la página 14, porque justamente es sistémico. Te marca cuáles son los quiebres posibles que puedes tener. Me llamó la atención algo que no he visto en otros estudios de la región, porque nuestro centro aquí en Colombia pues recopila un poco los estudios que se están haciendo tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo. Me llamó mucho la atención que han incluido 3 variables importantes dentro del estudio. 1, la prevalencia. 2, todo el aspecto económico y financiero de gobierno, que también es muy, muy importante. Y por último, la parte de cómo es que se va a afectar el sector privado. Y ahí está bien desmenuzado en múltiples partes. Eso me gustó mucho. Y sobre todo, y dos cosas adicionales dentro de los capítulos finales. Primero, ¿cuáles son los cambios que nosotros requeriríamos para poder tener algo más sólido en el Perú en el mediano plazo? En eso, por ejemplo, se parece bastante a un estudio que nosotros hemos hecho aquí en Colombia respecto al tema económico y político y las variables institucionales de mediano y largo plazo que necesitamos post-COVID. Pero el otro tema que me gusta es también hacia el final el resumen a modo de conclusiones de las ideas de la nueva normalidad que propone. En realidad está muy bien hecho, muy, muy bien armado y bueno, como siempre, como los productos del IDF, está muy bien diagramado y se entiende claramente, está escrito en verdad bastante bien. Solamente quería apuntar una cosa que no quiero que se me olvide respecto a lo que nos dijo Daniel, que es un tema importantísimo ex post, que después lo podemos conversar un poquito del tema del manejo logístico. Aquí vamos a tener en el tema de lo de la vacuna, que se trata en todo el libro bastante, con un cierto grado de profundidad. Como dice Daniel, vamos a tener un desafío muy fuerte por el lado logístico, sobre todo. Pero a mí lo que me preocupa, sumado a las preocupaciones que tiene Daniel, es que en este caso hay que hacerle bastante caso al sector privado y el conocimiento que tiene el sector privado del manejo logístico, y actualmente pues es nulo lo que se está conversando con el sector privado. Son los que tienen la cadena de frío, saben manejar estas cosas. La semana pasada tuvimos una conversación con Avianca y con Yata, viendo cómo es que se va a manejar el transporte de las vacunas cuando lleguen, porque ahorita no se tienen. Y en realidad uno ve que en el Perú tenemos una carencia fuerte por ese lado. Bueno, genial que hayas puesto este último tema bajo esas líneas. Primero, quiero decir que el trabajo, por supuesto, de diagramación y de gráficos y todo lo demás, se lo debemos a alguien que tú y yo conocemos muy bien, a Claudia Rospigliosi, que es parte fundamental del Instituto del Futuro. Y desde ya, muchas gracias, porque la verdad es que el trabajo también visualmente es muy, muy atractivo, ¿no? Y ahora quiero retomar lo que tú acabas de señalar. Efectivamente, existe desde el sector privado algo que le llaman una especie de, no sé si le llaman Comando COVID o algo por el estilo, que es un grupo Comando Vacuna, exacto, Comando Vacuna, donde está Carlos Newhouse y otras personalidades, ¿no? Que le han ofrecido al gobierno, mira, aquí tenemos todas estas ideas, tenemos todos los contactos y todo lo demás,
y pareciera como que el Ministerio de Salud ha tomado su propio rumbo. Nosotros en materia de la vacuna, en general, lo que hemos encontrado como consenso de los expertos es que, si bien es cierto que uno tiene que hacer votos porque efectivamente la vacuna funcione, y pareciera que en ese sentido hay buenas noticias, ¿no? Tenemos que estar conscientes que no va a ser tan fácil traerla aquí porque hay toda una competencia mundial por la vacuna, ¿verdad? Lo que tengo entendido, por ejemplo, es que más o menos con lo que se tiene ya separado, ¿no? Se puede vacunar a 750.000 personas, 750.000 nada más. Pareciera que en la competencia, digamos, por asegurarnos la provisión de vacunas, estamos bastante atrás de países como Colombia, como Chile y como otros más. Entonces ahí hay que trabajar mucho y sobre todo, como bien dices tú, de la mano con el sector privado. Y lo más importante, hay que saber manejar las expectativas, porque desde el gobierno, yo lo entiendo desde el punto de vista político, los últimos días, sobre todo el gobierno del presidente Vizcarra, ¿no? Se empezó prácticamente a asegurar, así como si fuera, pues, no sé, que hoy día es viernes, ¿no? Que antes de las elecciones de abril, todo el Perú va a estar vacunado, ¿no? Digo, bueno, ojalá, Dios quiera, pero la realidad es que para tener 33 millones de personas vacunadas, necesitamos tener 66 millones de vacunas, ya estoy diciendo, apenas hemos podido asegurar 1,5 millones, ¿no? Bueno, entonces eso es uno de los aspectos, digamos, que derivan efectivamente del estudio, porque nosotros hemos tratado de sacarle lo mejor a estas personas que no aparecen, por supuesto, porque muchas veces decir ciertas cosas en público pueden afectar ciertos caminos, etcétera, ¿no? Iván, tú que has sido uno de los que han podido interactuar directamente con los expertos, ¿cuál es tu impresión, digamos, del nivel de confianza que existe entre ellos, ¿no?, con relación a la capacidad que tiene el Estado peruano de afrontar el tema de la vacunación masiva, habiendo fracasado tan estrepitosamente en materia de previsión y de control de la epidemia? Perfecto. Miren, número uno, primero agradezco las palabras porque he sido parte del equipo y en efecto lo primero que hice cuando vi esta edición final fue llamar a Gabriel y felicitarlo, ¿no? Porque me pareció espectacular la manera limpia, pristina, simple en la que está presentado el documento. Con respecto al tema de las soluciones a la crisis sanitaria específica del COVID, el trabajo de campo se hizo hace 3 meses y medio. Esto es importante tenerlo en cuenta, ojo. Es decir, la gente que entrevistamos no tenía toda la información que existe hoy en día y tampoco conocía la prognosis que hemos conocido de todo esto en el mundo durante los últimos 3 meses. Dicho esto, mi sensación personal también es que finalmente había no consenso, pero uno podía interpretar que la solución termina siendo multifactorial, ojo. Es decir, por ejemplo, aquí Daniel ha destacado, ¿no?, el tema de la logística, que es totalmente válido, pero no nos olvidemos que hay otro elemento ahora, que es que no todo el mundo se va a dejar vacunar. De hecho, en Estados Unidos se han hecho encuestas y el 50% de la población dice que no se va a dejar vacunar. En Estados Unidos ese tipo de posiciones se pelea inclusive en las cortes, ustedes saben. O sea, que la gente recurre al Poder Judicial para decir es mi derecho a no vacunar. Y en el resto del mundo, digamos, la presencia tanto de los antivacunas como de personas que legítimamente van a tener preocupación con respecto a los efectos secundarios, por ejemplo, gente mayor, adultos mayores, etcétera, va a ser importante, y también aquí. Por lo tanto, así pudiésemos resolver el problema logístico. Yo creo que, digamos, la vacuna por sí sola es parte de la solución, pero no va a ser la solución. Probablemente la solución pasa por vacuna, tratamientos antirretrovirales que se están desarrollando, manera de tratar la prognosis de la enfermedad que está mejorando, el desarrollo de linfocitos T en las personas, es decir, glóbulos blancos, aquellos que estuvieron expuestos y que hacen que sean más
resilientes a la siguiente vez que se infecten, si es que se vuelven a infectar, y las medidas de cuidado, ¿no? De cuidado personal. Ahora, con respecto a lo que preguntabas específicamente, Carlos, pues no solamente a nivel de lo que tiene que ver con salud, sino en las preguntas que se hicieron con respecto a la capacidad del Estado de ejecutar, por ejemplo, el programa de educación a distancia o de implementar soluciones al problema de transporte, etcétera, etcétera, o inclusive ejecución del gasto del próximo año y este año en cuanto a inversión pública, pues sobre todo entre aquellos que han trabajado en el Estado hay bastante escepticismo en la capacidad que tenga el aparato del Estado de poder ejecutar cualquiera de estos objetivos, debido a múltiples factores, ¿no? No es tanto el hecho de que la gente sea laid back y no quiera hacer las cosas, o el tema de la corrupción, sino que hay también incapacidad técnica a veces, hay niveles de autorización que complican las cosas, los recursos a nivel de recursos humanos no están uniformemente distribuidos en el Perú, en las instituciones. Entonces, finalmente, en efecto, aún así tuviéramos la vacuna, resolver este problema logístico va a ser bien complicado si por ahí fuese la solución. Gracias, Iván. Daniel, uno de los temas que también hemos navegado en el estudio tiene que ver con el impacto que tiene la pandemia sobre la salud mental y sobre el impacto sobre los niños y sobre las personas mayores, ¿no? Y una de las preguntas, ¿no? que yo me hago, ¿no? Que desafortunadamente no hemos podido explorar porque el estudio tampoco no podía abarcar todo, ¿no? Es realmente qué se puede hacer para digamos, enfrentar eso que es una crisis de salud mental en el país. Leía que el 30% de los jóvenes están sufriendo de depresión o han sufrido, digamos, eventos depresivos, ¿no? 1 de cada 3, es impresionante realmente, y que eso se ha visto sobre todo agudizado durante esta pandemia, durante todo este encierro y toda esta incertidumbre que tenemos, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión al respecto, Daniel? Sí, aunque no soy experto en psicología, sí he consultado con expertos y trato de conversar con, digamos que es la costumbre que todos deberíamos tener, es hablar con los que saben, con los que más saben, intercambiar conocimientos, tomar en cuenta su opinión, es lo que los políticos no hacen, ¿no es cierto? Y efectivamente se sabe que hay este suceso, o este cisne negro, no sé cómo lo podemos llamar, pues ha causado un trauma, está causando un trauma, y los traumas tienen efectos de largo plazo, que pueden ser tratados y revertidos, ¿no? O sea, los traumas no son definitivos para siempre, sí se pueden tratar, sí se pueden arreglar, pero dentro del campo de la salud, por ejemplo, sí sé que la psiquiatría justamente es uno de los puntos débiles, es uno de los, por ejemplo, contratar un seguro integral que me cubre casi todo, pero hay algo curioso, no me cubre tratamiento psiquiátrico, como si la cuestión psiquiátrica no fuera un asunto clínico, no fuera un asunto médico, tanto como puede ser el diabetes o el cáncer, ¿no? Como que si el cerebro fuera o la mente tuviera una cualidad distinta a la de una condición médica, pero lo es, ¿no es cierto? Entonces ni siquiera los seguros privados reconocen el tratamiento psiquiátrico como una cuestión de salud. Y desde el Estado, por supuesto, la salud mental tampoco está debidamente trabajada. Tenemos una juventud y una niñez también, sobre todo los niños, ¿no es cierto?, que están padeciendo esta imposibilidad de interactuar con sus abuelos, o interactuar entre ellos, o de salir a los parques a jugar, o de ir a la escuela, porque por más que tengamos educación a distancia funcionando, la educación que realmente funciona es la educación interactiva presencial, que ya era deficiente antes de la pandemia y que ahora es mucho más deficiente y que va a causar definitivamente efectos psiquiátricos y psicológicos en las nuevas generaciones, en los niños especialmente, ¿cierto?
pero no hemos trabajado eso, no hemos previsto eso. El Estado no, hemos crecido en salud, pero como que siempre la cuestión mental y psicológica, que no es por si acaso, porque muchos creen esto, que la psicología se refiere únicamente a la psicología terapéutica, sino que la psicología es psicología social, ya tiene muchas otras ramas de aplicación, de cómo manejar a las personas, psicología educativa, psicología moral. Y eso es muy débil en el Perú. Tenemos una gran debilidad en ese aspecto, nos faltan especialistas en ese aspecto. Tenemos en los colegios psicólogos, pero no son psicólogos educativos, son psicólogos terapéuticos. Y entonces efectivamente enfrentamos, y vamos a tener que enfrentar, todos aquellos que tengan niños pequeños van a tener que enfrentar esa situación, ese trauma que de todas maneras los está afectando. O sea, va a tener un efecto en las siguientes generaciones de todas maneras, ¿no? Okay. Difícil de predecir cómo va a ocurrir, pero sin duda la educación, por ejemplo, que es importantísima, la interacción con los mayores, que es importantísima en el desarrollo de los afectos, ¿no? Se ha visto, pues, obstaculizada. Ok, sí, la verdad es que esa es una de las cosas que no están necesariamente puestas en la mesa de debates, ¿verdad? Está media puesta de lado y sinceramente es una de las que más difícilmente vamos a poder tratar, a menos que haya una toma de conciencia de parte de quienes gobiernan, que este es un tema serio y que determina finalmente, digamos, el futuro del país. Porque uno puede, digamos, recuperar la economía rápidamente, no tan rápidamente, etcétera, recuperar los empleos, todo eso se puede hacer, pero recuperar la paz interior, los afectos idos, ¿no? No es tan fácil y requiere muchísimo más. Freddy, tú estás hoy en día viviendo en Colombia y lo que pasa en el Perú pasa también en Colombia y pasa en el resto del mundo. Sin embargo, la crisis económica, la profundidad de la crisis económica en el Perú es muy superior a la que ha experimenta Colombia. Sí. Nosotros, al principio del estudio, por ejemplo, no por malo, sino porque simplemente es un dato de la realidad, ¿no? Señalamos que en materia de salud o del enfrentamiento a la pandemia, el Perú lo ha hecho peor que casi todos. Y en materia del impacto económico, ¿no? Igual, nos ha impactado más que a cualquier otro país en el mundo, sí. A pesar de que nosotros, por ejemplo, no somos un país casi exclusivamente turístico, donde uno podría entender, bueno, se murió el turismo, bueno, es lógico que la economía caiga y se haga pedazos. No es nuestro caso y, sin embargo, nos hemos hecho pedazos desde el punto de vista económico. ¿Cuáles crees tú que son básicamente las diferencias quizás entre Colombia y Perú en términos, digamos, del manejo, del impacto que ha tenido también el propio manejo de la situación por parte de las autoridades peruanas? Tú sabes que la pregunta que haces es de una importancia capital mirando las cosas de largo plazo, ¿no? Nosotros hace más o menos un mes y medio, Carlos Ganosa, un economista peruano muy reconocido, fue entrevistado por The Washington Post y ellos le preguntaban, oye, ¿por qué a Perú le ha pegado más que al resto de países? Y Ganosa lo que decía es, por dos factores fundamentales, o entre otros, ¿no? Uno, el alto grado de informalidad que tiene el Perú, más del 70% de los empleos, la economía es informal, y el segundo, por la composición económica bien particular que tiene el Perú, muy orientada a servicios y comercio muy chiquitos, muy pymes, muy del día a día. Y el tema es que si mezclas esas dos cosas, pues tienes un problema. Nosotros en nuestro centro hicimos un análisis complementario para Perú y el tema es que nosotros a esos dos factores que determinó, que muy inteligentemente planteaba Ganosa, nosotros le añadimos dos más. Uno, la mala calidad de servicios que tenemos en el Perú, fundamentalmente en cuatro cosas. Uno, agua. Dos, luz. Tres, banda ancha de internet. Cuatro, transporte.
En el tema del agua, pues nosotros hemos mandado a lavar las manos a todo el mundo, pero sí hay muchos sitios, inclusive en nuestras ciudades grandes en Perú, que no tienen agua. Exacto. Luz. ¿Cómo es que tú vas a conservar los alimentos y no vas a dejar que la gente salga a comprar alimentos y que se abastezca si no tienes refrigeradores y no tienes ni siquiera luz en algunos lados? Banda ancha. Tenemos 18% de gente que solamente ha podido teletrabajar en Perú. O sea, uno de los porcentajes más bajos de la región. Porque obviamente no tenemos montada banda ancha suficiente, tenemos muchos trabajadores que no pueden teletrabajar por el tipo de trabajo que hacen. Y por último, transporte. Pues en el transporte ya hemos visto la calamidad que tenemos en el transporte urbano en Lima y en las principales ciudades del Perú. Pero si nosotros pensamos en estos 4 factores y los comparamos con otras realidades en la región, nos damos cuenta que en general en Latinoamérica sufrimos de estas cosas, pero hay países que lo manejan mejor que otros países, ¿no? Donde notas que el gobierno tiene una participación mucho más fuerte, mucho más activa, y tiene una institucionalidad que puede soportar estas cosas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en específico a la pregunta de Carlos, aquí, por ejemplo, apenas comenzó el COVID, el presidente nombra un gerente COVID. Y un gerente COVID multipropósito y con todos los poderes y que pueda manejar las cosas del sector público y sector privado y articular con quien tenga que articular. Y con recursos. Mira, casi. Qué diferente, ¿no? Qué diferente el enfoque. Aquí se trató de hacer todo, el Estado dijo, nos dejen, nosotros vamos a hacer todo, ustedes simplemente limítense a hacer lo que nosotros decimos. Colaboren. Imagínate también una cosa adicional, Carlos, ¿no? Que mencionaba Daniel y que tú le preguntabas a Daniel, de cómo es que manejamos el tema, por ejemplo, por decir algo de la salud mental, para que no veamos que todo es cosa del Estado, ¿no? Aquí en Colombia existe un sistema que se llama de cajas de compensación, que todos los trabajadores tenemos el derecho de tener, ¿no? Y las cajas de compensación son una maravilla porque no solamente dan servicios de vivienda, servicios de entretenimiento, uno tiene clubes en todas las ciudades de Colombia libres para todos los trabajadores, hoteles y demás, sino que, por ejemplo, suponte que un trabajador necesita de que sus hijos tengan tratamiento psicológico, la caja de compensación se lo cubre y lo llevan y lo tienen y le manda a hacer cursos y los cursos adicionales de verano, de pintura, de lo que sea, se los paga la caja de compensación. O sea, ese tipo de coberturas y de mecanismos colectivos, de acción colectiva, en realidad, que se tienen en algunos países como Colombia, pues lamentablemente no los tenemos en Perú. Deberíamos de tener, claro que no, sí. Definitivamente, yo me voy a poner a investigar ahora cómo funciona ese modelo de caja de coberturas, pero ¿cómo se llama? Caja de compensación, ¿no? Sí, comienza en 1957 el modelo aquí. Es una cosa que es una maravilla. Bueno, a ver si me das un poco de información para ver si podemos replicarlo aquí en el Perú en algún momento, ¿no? Y claro que sí. Es que hemos hablado entonces un poco de estas carencias, pero Daniel decía que la educación que ya era mala, ¿no? Ahora va a ser peor con esta teleeducación. Pero yo diría que casi ni siquiera había teleeducación. En el sector público, si más no me equivoco, solamente un 25% de las familias tienen internet, ¿no? Hay lugares en el país donde sencillamente ha sido, no sé, al menos a mí me ha dado mucho dolor ver niños alrededor de un teléfono celular tratando de hacer una clase, ¿no? Y uno se pregunta realmente ¿cómo es posible eso, no? El fracaso estrepitoso del gobierno en proveer de tablets a los chicos, por ejemplo, sinceramente no tiene nombre porque perder un año de estudio de esa forma causa todo tipo de dolor. Iván, ¿tú cómo ves el tema de banda ancha, de la posibilidad de que en algún momento tengamos de hacer de verdad teletrabajo, telesalud, teleeducación y todo lo demás, tal y como están las cosas? ¿Qué tendría que cambiar? Carlos, yo creo que, y se evidencia esto en el informe,
los expertos que aquí han participado en general no solamente sienten, yo creo que casi predicen que el tema de banda ancha ya termina siendo una necesidad, un servicio público, que inclusive debería ser gratuito prácticamente, porque no solamente porque ya es ubicuo, ¿no? O sea, sus aplicaciones, todas las plataformas, tanto de educación como las de gestión del Estado, como las de gestión privada, como las de gestión de salud, todas requieren de esa carretera. Es decir, es como si el Estado se negara a hacer carreteras o pistas en las calles, o quisiera cobrarles a los privados por hacerlas. ¿Correcto? Entonces, yo lo que creo es que eso se viene de todas maneras, la red dorsal está ahí. Yo imagino que en estas elecciones algún candidato será inteligente lo suficiente como para agarrarse de este tema como una promesa, que en realidad sería una muy buena promesa. Como digo, es el futuro, no podemos negarlo. Que no sería una promesa populista, ¿verdad? Sino una propuesta realmente de absoluta necesidad. Es como, bueno, es como hablar del agua potable, digamos, en la realidad en la que vivimos, pero además porque tiene justificación desde el punto de vista financiero del Estado. Por ejemplo, la telemedicina. Realmente eso ya es una realidad, porque una señora, lo hemos destacado en el informe, porque por ejemplo una persona que vive a, digamos, 45 minutos, hora y media de desplazamiento del lugar donde se atendía por salud, tendría que ir hasta ahí y perder horas en hacer colas, en viajar de ida y vuelta, cuando podría atenderse desde un centro de salud conectado por pantalla, cercano a su casa, a, digamos, un hospital general donde está el especialista, inclusive, que la puede ver. Efectivamente. Tiene su ficha médica digital. Así es. Que puede tener soporte físico de un enfermero que le tome algunos exámenes, lo que sea, la inspección física de la persona. Iván, por ejemplo, Iván, tengo que cortarte. Iván, perfectamente claro el punto. En realidad quiero agradecer a ustedes, a los tres, a Iván Mesarina, a Freddy Vargas, a Daniel Salas, tres directos amigos. Realmente aprecio mucho su participación hoy día, aprecio que hayan apreciado el estudio que nos costó tanto esfuerzo, y simplemente quiero hacerle una nueva invitación a todos ustedes a que bajen, descarguen el estudio. Es gratis, hay un montón de información para todos los diferentes sectores de la economía, de la sociedad peruana, así que no se olviden El aletazo del murciélago, un estudio Delfi sobre el impacto COVID-19 en el Perú, del Instituto del Futuro, con el auspicio de la Fundación Frederick Naumann. A todos ustedes, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Anderson y este es UCI, un canal inteligente. Hasta luego. UCI, un canal inteligente.